Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permíteme leer un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es de las 7 iglesias, una de las pocas iglesias a la que el Señor alaba, a la que el Señor estima. Y cuando habla y dice, escribe al ángel de la iglesia, el ángel vendría a ser, bueno, el ángel es un mensajero, ¿no? Y se cree que el ángel vendría a ser pues el líder, el pastor de la iglesia. Normalmente cuando Dios va a hablar a una iglesia, el pastor viene a ser la persona o el vocero de Dios, por así llamarlo. Es el hombre que va a transmitir el mensaje de Dios para la iglesia, para su iglesia. Cada iglesia está representada aquí por un ángel, tiene un pastor, tiene un líder. Y Dios está transmitiéndole un mensaje a ese pastor para que pueda transmitírselo a la iglesia y decirle las cosas que tiene que saber con respecto a su condición espiritual. Bueno, en este caso estamos viendo que el Señor le está hablando a la iglesia de Esmirna y acá el Señor se da a conocer como el primero y el postrero. En otra parte dice el alfa y el omega, usando el alfabeto griego, ¿no? La primera letra y la última, el primero y el postrero. Es decir, el único prácticamente, porque no hay otro después de él. El único, al decir eso está diciendo que es el único que puede salvar. Es el primer salvador y es el último, no hay nadie más que se aparezca después de él. El que estuvo muerto y vivió. Y esto confirma el hecho de la trascendencia de la obra de Jesús, porque nadie ha hecho lo que él hizo. Mira, existió Platón, existió Sócrates, Aristóteles, Mahoma, Confucio, Lao Tse. Bueno, te puedo dar una serie de nombres de hombres filósofos, místicos, hombres iluminados, qué sé yo, pero ninguno de ellos, ojo, ninguno de ellos puede decir o dijo lo que Jesús dijo. Él dijo, el que estuvo muerto y vivió. Efectivamente, porque nadie murió y vivió como Jesús. Me refiero a que vivió literalmente y murió literalmente y resucitó. O sea, murió y resucitó, está diciendo eso en otras palabras. Ningún hombre, ningún iluminado, ningún filósofo, nadie murió y resucitó, ninguno. Mencióname a alguien que haya muerto y haya resucitado. Y que, ojo, y que viva para siempre, porque no es solamente haber resucitado. Por ahí he escuchado casos, no siempre hay gente que dice eso, que ha habido alguien que resucitó. Sí, es probable, porque en el tiempo de Jesús también hubo resurrecciones. La muerte de Jesús hizo que se abrieran muchas tumbas y hay gente que resucitó, pero hay gente que después murió. No, acá estamos hablando del que murió por los pecados de la humanidad, que es Jesús, y resucitó y vive para siempre, está sentado a la diestra de Dios Padre. Ojo, no es que Jesús resucitó y después volvió a morir, no, Jesús es
el primogénito entre los muertos, dice la Biblia. Por eso es el único, el primero, y bueno, después de él seremos los cristianos, nosotros, que también vamos a resucitar para la vida eterna. Eso es algo, si es que estamos muertos, ¿no? Porque si estamos vivos, Jesús puede venir ahora y somos transformados y seremos arrebatados y nos vamos con él. Pero si estamos muertos, si nos morimos como han muerto tantos cristianos, vamos a resucitar, porque nuestro ejemplo, nuestro Padre, la cabeza de la iglesia, nuestro Salvador, como quieras llamarlo, Él resucitó. Y Jesús dijo que todo aquel que en Él cree también tiene vida eterna. Esto es lo que a mí me fascina de la vida de Jesús. Nadie como Él, nadie ha resucitado. Jesús es el único. Y le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Era una iglesia que estaba pasando momentos difíciles, estaba siendo atribulada, perseguida, pobreza, en el sentido de, no era una iglesia con recursos económicos grandes, no. Eran gente pobre económicamente, pero el Señor le dice: pero tú eres rico. Se lo dice en un sentido espiritual. Era una iglesia que aún en medio de sus carencias mantenía su fe, su confianza, su fidelidad, su obediencia, y eso para Dios es importante. Y por eso Dios le dice a esta iglesia: tú eres rico, o eres una iglesia rica. Pero también el Señor dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Estaba hablando de los judíos en ese tiempo que, bueno, aparte que los perseguían a los cristianos, pero también había un grupo de cristianos judaizantes que querían vincularlos nuevamente con la ley de Moisés a estos gentiles, y querían que también practiquen la ley de Moisés, cosa que ya Pablo ahí en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles se pusieron a discutir, que dijo que no hay que cargar a los gentiles con el tema de la ley de Moisés, porque ni los judíos la han cumplido y quieren obligar a los gentiles a que lo hagan. No, estas son tonterías, hay que dejar eso de lado. Bueno, lamentablemente eso existió, y creo que todavía existe eso, dicho sea de paso. Hay gente que todavía quiere volver al judaísmo, a la práctica de la ley de Moisés y todo eso, que dicho sea de paso, la ley de Moisés no es que sea mala, pero ya los preceptos, aquellos que eran propios para la nación, ya no son aplicables para ahora. La ley moral, que son los 10 mandamientos, a excepción de eso, lo demás ya no tiene sentido para la iglesia. Y creo que, aparte del tema doctrinal que padecía esta iglesia, el Señor va a destacar el hecho de que aún de la tribulación, en medio de la pobreza y en medio de las ideas extrañas, doctrinales que estaban entrando, el Señor le va a decir: no temas. No temas en nada de lo que vas a padecer, le dice todavía. O sea, todavía se te vienen cosas negativas. Acá dice algo importante cuando señala que el diablo, porque el diablo, tú sabes que siempre quiere tumbar a la iglesia, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel. Los cristianos en esos tiempos padecían persecución. Recuerda que después que Jesús murió se desató una persecución terrible contra la iglesia por 3 siglos. Así que la persecución y la cárcel era algo muy común en los cristianos. Pero el Señor le dice: vas a ser probado. Las pruebas son de Dios. Ojo, Dios a veces nos prueba, y nos prueba de esa manera. Los cristianos estaban siendo probados en ese tiempo así. Muchos murieron devorados por los leones en el Coliseo Romano, quemados vivos. Sí, murieron millones de cristianos. Como hoy día también los cristianos, millones están siendo perseguidos. Sí, están siendo probados probablemente. Acá en esta parte del mundo, en Occidente, no tenemos ese tipo de cosas como está viviendo en Oriente, en África, en los países árabes, en Corea del Norte, donde los cristianos están siendo perseguidos literalmente y muertos. Acá no. Pero acá el Señor le dice: vas a tener tribulación por 10 días. Pero el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira,
Tú y yo como cristianos vamos a ser atribulados, de repente que sí. Vamos a ser probados, sí. Pero el Señor lo que espera de ti y de mí es que seamos fieles hasta la muerte. Tu fidelidad tiene que ser comprobada hasta la muerte. Hoy en día existe un cristianismo light, donde muchos cristianos entran a la iglesia. Si no les gusta el ambiente, no les gusta el pastor, no les gusta, qué sé yo, el templo, o no les gusta nada. Por último, se pelearon con el hermanito, la hermanita, que habló mal de él, que lo calumnió, que le miró mal, qué sé yo, se van y se van al mundo. Lo que es peor, se van al mundo. O se van a otra iglesia. Y en otra iglesia pasa lo mismo, se van y después al final dicen, no, ya no voy a la iglesia. Porque la iglesia es una olla de grillos, es una, qué sé yo, es un grupo de gente pecadora. Y él no es pecador, pregunto. No hay iglesia perfecta, dicho sea de paso. Todas las iglesias tienen fallas y errores, vas a encontrar errores en todas partes. Entonces, ¿quién prefiere tener un cristianismo aislado? Pero tampoco es eso. Dios quiere que tú vivas en comunidad con los creyentes, sirvas, seas un hijo de Dios, una hija que pueda servir al Señor. Y el Señor a veces te va a probar para ver de qué madera eres. Si es que eres un cristiano que aguanta o eres de aquellos que se van rápido y abandonan la fe por una pruebita o por un problemita que se presentó por allí. El Señor le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, el Señor quiere, mi querido hermano, que tú escuches su palabra. Si tú eres hijo de Dios, vas a escuchar la palabra. Si tienes oído, vas a escuchar lo que Él dice a través de su palabra. El Señor te llama a ser un vencedor, no te llama a ser un fracasado, no te llama a ser un perdedor. No, tú estás llamado a ser un vencedor en Cristo. Los perdedores, los que no tienen a Dios, estos van a sufrir la segunda muerte. Pero tú que tienes a Cristo, estás llamado a ser un vencedor, un victorioso. Vas a atravesar pruebas, tentaciones, luchas, conflictos, persecuciones, adversidades. Vas a pasar por toda esta suerte de cosas negativas, pero vas a salir a victoria porque Dios te sostiene. Y porque Dios te tiene en su mano, eres la niña de sus ojos. Y Dios tiene preparado para ti algo hermoso, maravilloso, en la eternidad. Que si tiene algo acá en la tierra, amén. Pero en la eternidad, principalmente, en su presencia, Él te quiere allí. ¿Tú quieres ir allí? ¿Tú quieres estar con Dios? ¿O quieres estar en el mundo y divertirte en el mundo? Bueno, si te gusta eso y no te gusta la eternidad, revisa tu corazón. De repente Dios no está en tu vida. Pero el cristiano anhela estar con Cristo y desea estar en la eternidad con Él. Que yo espero ese también sea tu caso. Que Dios te bendiga.